y me correspondió la pregunta número 22 respecto a cesión de créditos y cesión de contratos. Respecto a cesión de créditos, es un acuerdo celebrado entre el acreedor original y un tercero en virtud del cual ese tercero asume la posición que tenía el acreedor original y el acreedor original sale de esa relación obligatoria, es decir, hay un cambio de acreedor en razón de ese acuerdo que se ha celebrado. El artículo 1959 del Código Civil nos consagra las formalidades de la cesión de crédito, el cual nos dice que la cesión de crédito a cualquier título exige la entrega del título con las anotaciones correspondientes. Es decir, entre cedente y cesionario hacen un acuerdo en virtud del cual se va a operar el traspaso del crédito y hecho ese acuerdo para que tenga validez, es necesario que se le haga la entrega al cesionario de ese título con la anotación correspondiente de que el acreedor original ha hecho cesión del mismo a ese cesionario. Puede suceder que el crédito que se está cediendo no conste ningún título, pero como para que sea válida esa cesión se necesita el título en donde conste esa operación, lo que habrá que hacer es crear uno para esos efectos. Este es el requisito de validez para la cesión de créditos y respecto a la necesidad de notificación, hablamos de un requisito de oponibilidad. Pero el hecho de que no haya notificación no quiere decir que la cesión sea inválida. Sí es válida y produce efectos entre el cedente y el cesionario y comienza a marcar efectos a partir del cedido y terceros, a partir de la notificación o aceptación, que esa es entendida como los comportamientos que ejerce el deudor que hacen presumir que él ya conoce dicha situación. Y así podemos decir que la notificación es importante para dos cosas. Primero, para que quede una señal inequívoca de que el deudor cedido le tiene que pagar al cesionario. Y segundo, para que esa notificación del crédito esté ante todo el mundo en cabeza del cesionario, así los acreedores del cedente no podrán embargar ese crédito porque ya salió de su patrimonio. Respecto a la responsabilidad del cedente, solo responde por la existencia del crédito, no va a responder por la solvencia o incumplimiento del deudor, solo responderá por la existencia y de la calidad de acreedor que se está cediendo. Es importante resaltar que hay créditos que no son susceptibles de cesión, que son los créditos relacionados o denominados intuito persona. Ahora, respecto a la cesión de contratos, es un modo de producir un cambio, ya sea en la posición activa o pasiva de las obligaciones. Es un fenómeno que consiste en que se transfiere a un tercero la posición contractual de una de las partes. Es decir, una de las partes es sustituida por un tercero, quien pasa a ocupar la posición del cedente en exactamente las mismas condiciones. Por eso es que nos referimos a un cambio en la posición contractual. Esta figura fue contemplada por primera vez en el artículo 887 del Código de Comercio, el cual consagra una sustitución por un tercero en la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato. Y este artículo parecería dejar claro que no se requiere el consentimiento de la contraparte para celebrar esta cesión. Y que se podría decir que la cesión de contratos funciona de la misma manera a cómo funciona la cesión de créditos. Sin embargo, la doctrina se ha negado a aceptar este análisis. La doctrina ha sostenido que sí se requiere el consentimiento del cedido, a pesar de lo que dice el artículo 887, ya que nos dice que uno podría ceder un contrato sin la autorización del cedido cuando el contrato generara obligaciones exclusivamente a cargo del cedido y a favor del cedente. Pero si hay obligaciones a cargo del cedente, se requiere el consentimiento del cedido. Además, respecto a los contratos intuito persona, cuando la calidad de la persona contractual que se pretende ceder ha sido fundamental para la celebración del negocio, afirma la doctrina que se requiere el consentimiento del cedido para poder perfeccionar esta operación. Lo que significaría que la doctrina incluye un requisito de validez para la cesión de contratos, que es esa autorización o consentimiento del cedido cuando hay obligaciones a cargo del cedente. También, respecto a la responsabilidad del cedente, el cedente no responde sino por ser el titular de su posición contractual, por tanto solo responderá por la existencia y validez misma del contrato y no responderá por el incumplimiento o insolvencia del deudor. Y la pregunta de cómo se debe hacer la cesión de contrato, esta puede ser formal o informal. La ley lo único que señala es que el contrato de cesión debe adoptar la misma forma que tenía el contrato cedido. Es decir, si el contrato cedido estaba por escrito, debe hacerse por escrito. Si estaba de manera verbal, la cesión podrá hacerse de manera verbal.